Comienza en Radio María, La vida como es, con José María Contreras. Hola amigos, buenos días. Aquí estamos nuevamente en La Vida como es, el programa que semanalmente llega a ustedes a través de Radio María. Son las 11 de la mañana, las 10 en Canarias. Les habla José María Contreras y hoy vamos a hablar de para tener una relación responsable. Yo veo mucha falta de responsabilidad, sinceramente, en las relaciones de pareja. Hay mucha gente, te cuentan muchas cosas muy raras. O sea, muy rara en una persona que se ha comprometido. Porque ser responsable es procurar cumplir aquello a lo que uno se ha comprometido. Y hay muchísima gente que parece que no se ha comprometido a nada. Se casa y no tienen sensación de compromiso. No tienen sensación de que ya no son uno, son dos, que tienes que compartir la vida, que ya no puedes hacer lo que te da la gana, que ya hay que tener en cuenta al otro, que el otro es distinto de ti, que el otro también quiere ser feliz. Y como digo muchas veces, uno se casa para ser santo en el matrimonio. Y si lo que uno va a hacer es no responder al compromiso, y es mejor que no se case, sinceramente. Hay muchos comportamientos que demuestran una falta de compromiso, una falta de responsabilidad, una falta de saber responder, una falta de madurez. Ahora mismo hay muchos padres responsables, padres que les preocupa el futuro de sus hijos, a todos nos preocupa, que tienen mucho miedo a los matrimonios de sus hijos por si tienen la suficiente madurez para ir para arriba, para ir para adelante en eso. La vida tiene dificultades, muchas dificultades, más de las que parece a primera vista. O sea, es que no nos damos cuenta, pero es así. Tenemos que saber eso. Tenemos que saber que la vida no es fácil, pero es que no aceptamos. O sea, no nos damos cuenta de que el matrimonio, cuando uno se casa, es un punto de partida lleno de dificultades. Punto de partida lleno de dificultades. Y si uno no se da cuenta que es un punto de partida lleno de dificultades, cuando empiecen las dificultades uno echará a correr. No querrá. Se creerá que las cosas no son así. Y entonces está ocurriendo lo que está ocurriendo. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que hay un sufrimiento tan grande en el campo de la familia que nunca se habla. Nunca se habla. Porque no está de moda, porque lo que hay que hacer es
separarse, no sé qué, no sé cuánto. Gente con 40 años que se han ido de casa, que lo ha echado su mujer. Me estoy acordando ahora de algunos de ellos que han venido a hablar conmigo, que se han tenido que ir a vivir a casa de un amigo, porque el dinero no sobra, con los hijos se queda la mujer. Luego los hijos, un lío para arriba, un lío para abajo con los hijos. Los padres hablándose mal entre ellos. La madre hablando mal del padre, el padre hablando mal de la madre, los hijos ya con un lío mental tremendo. Todo eso es por falta de responsabilidad. Porque los dos, el marido y la mujer, los dos, tienen que saber cuando se casa que eso no se rompe bajo ningún concepto. Y bajo ningún concepto es bajo ningún concepto. Así de claro. ¿Y cuáles son los errores que te pueden llevar, las dificultades que te pueden llevar a no ser responsable? Pues mira, no aceptar los errores te hace sentir culpable. Cuando uno acierta los errores, pues más o menos, digamos, se quita una carga, lo he aceptado. Pero si uno no acepta, tiene ahí como un remordimiento. Es una falta de madurez no aceptar los errores. Nunca te equivocas. Tú nunca te equivocas. Nunca pedir perdón. Eso es una irresponsabilidad, nunca pedir perdón. O sea, yo he hablado con muchas personas que dicen ellos, que son incapaces de pedir perdón. Entonces, ¿cómo va a ir una relación de una manera normal? Una relación bien, donde los dos se sientan a gusto. Si es que a medida que va avanzando la relación cada vez se siente más a disgusto. ¿Por qué? Porque no se han propuesto querer, porque no saben lo que es querer, porque nunca piden perdón, porque siempre culpan a los demás. ¿Cuánta gente me dice eso? Yo me he casado con un hombre, con una mujer que nunca se ha equivocado. La culpa siempre ha sido mía. No es tan difícil decir, perdón, me he equivocado. Perdón, me he equivocado. Pero no. Somos capaces de cargarnos el matrimonio antes de decir me he equivocado. Explosividad. No sé si le pasaba antes o no, pero cuando uno se casa, te das cuenta que el otro tiene momentos de explosividad, que dice lo que no quiere, dice una cantidad de barbaridades que a él le parece que no tiene importancia porque la ha dicho sin darse cuenta, pero al otro, a él o a ella, al otro se le quedan clavadas en el corazón y se va teniendo una herida en el corazón. Y la próxima explosividad, esa herida, la abre un poquito. No deja la explosividad que se vaya cerrando esa herida. Dice cosas hirientes para el otro. Y la responsabilidad lleva a saber tener el suficiente dominio para las cosas que al otro le hieren, que uno ya las sabe. Tú ya sabes lo que hiere a tu marido, tú ya sabes lo que hiere a tu mujer. Las cosas que al otro le hieren, no decirlas. No decirlas. Es muy importante. No darse cuenta de que el otro
necesita hablar las cosas. Cuando hay una discusión, muchas veces el hombre dice, bueno, ya está, esto es una tontería, Dios, muy buena. Pero es que la mujer necesita hablarlo para llegar a estar bien. La mujer necesita hablarlo. Saber lo que ha pasado, por qué ha pasado. Y eso es bueno para que no vuelva a ocurrir. El hombre no quiere volver a hablarlo porque no quiere demostrar flaqueza. Una cosa muy importante que es una falta de responsabilidad gravísima, gravísima, porque lleva a una desunión. Lleva a una desunión y eso va horadando la relación, horadando la relación. Es en cada discusión chantajear con nos separamos. Qué frecuente es eso. Qué frecuente y qué maligno. Eso es demoníaco. Es igual que si cada vez que discutes con tu hija o tu hijo le dijera, pues te dejo en medio de la calle y aquí no vas a volver a vivir. A un niño con 10 años. Sería tremendo. Le afectaría muchísimo. Perdería una confianza en sus padres terrible. Terrible. Tendría una falta de autoestima. Se sentiría culpable del sufrimiento de sus padres, que algunas veces se dice, ¿eh? No muchas, pero algunas. Pues hay que pensar en eso, si es que tenemos que pensar, razonar las cosas. Mucha gente te dice una cosa que parece una tontería, pero es ¿por qué no me escucha? Tú no escuchas a un cliente, tú no escuchas a un vecino, pues con tu mujer o con tu marido tienes que hacer lo mismo, escuchar. Es que ya sé lo que me va a decir, escucha. Tú escuchas para contestar. Mejor dicho, vamos a decirlo mejor, tú oyes para contestar. Y hay que escuchar para pensar cómo se siente el otro. Escríbanos o pónganos audio al WhatsApp 668-594-383. 668-594-383. O escríbanos, llámenos al teléfono. Y salen en directo contando su experiencia. 91005-9419. 91005-9419. O a la vida como es, @radiomaria.es. Cuéntenos la experiencia. Porque muchas veces no se escucha. Y entonces lo que ocurre es que el otro tiene dificultades para expresar sus necesidades. Nos vamos cargando la comunicación, la vamos rompiendo, comunica, escucha. Escuchar a una persona es valorarla. Escuchar a una persona es comprenderla, que es el mayor acto de cariño que se puede tener con una persona, es comprenderla, que se siente comprendida, comprendido. Porque si una persona no se siente comprendida, se le quitan las ganas de luchar, se le quitan las ganas de pelear por esa relación. Que lo que el otro dice no son tonterías.
es como él ve las cosas. Y si uno no se siente comprendido, termina mintiendo, porque al otro no le interesan mis cosas fundamentales, porque yo fundamentalmente lo que quiero es que el otro me comprenda. La comprensión en personas adultas que tienen una relación es una consecuencia del amor. Cuando tú a una persona la quieres saber lo que le pasa. Y si no comprendes, si no escuchas, si no muestras interés por saber lo que le pasa, pues antes o después esa persona no se sentirá querida. Es muy importante. Si las personas se sintiesen queridas, no habría tantas separaciones. Y muchas veces las separaciones provienen porque las personas llegan a no sentirse valoradas, a pensar que lo están minimizando en la relación, a pensar que eso no le importa al otro, a no poder decir que esto es así. ¿Cuánta gente me escribe diciendo, es que no se puede hablar con mi marido, no se puede hablar con mi mujer? Una conversación seria, una conversación cariñosa, una conversación, porque es que en el momento que empezamos a hablar no se acepta nada y terminamos discutiendo. Entonces para eso es mejor no hablar. ¿Cómo es posible que yo no pueda decir a mi mujer, necesito ayuda? Porque es probable que mi mujer me responda, necesita ayuda porque tú has querido, tú tienes la culpa. Pero si no es cuestión de quién tiene la culpa, si es cuestión de que yo necesito ayuda, comprensión, valoración, que no me echen la culpa. A mucha gente la echan del trabajo y el mayor miedo que tiene es cómo se lo digo a mi mujer, porque me va a echar la culpa. Que si no has sabido decir esto, que si no has sabido hacer esto, que si ya te dije que no sé cuánto, ya te dije. Un egoísmo puro. En los momentos difíciles de la vida, uno necesita comprensión y no se le da. ¿Cuánta indiferencia hay a la muerte de un suegro o de una suegra? Y al otro, a la otra se le han muerto sus padres, y lo que noto es una indiferencia tremenda. Incluso pasa por el velatorio, por el tanatorio, pasa, bueno, de una manera testimonial, el menor tiempo posible. Y luego va al funeral y se tira toda la misa sentado como si no fuera la vida con él o con ella, y eso es si va. Todos los cariños del otro nosotros los tenemos que querer, o por lo menos respetar, son cariños del otro. ¿Cuántas dificultades hay en los matrimonios actualmente que se casan con un hijo de otra relación? Porque ese hijo de otra relación los va a separar. Uno tiene un hijo de una relación, el otro tiene un hijo de otra relación, y entonces yo voy a defender a mi hijo, yo voy a defender a mi hija, o a mi hijo también, yo voy a darle la razón siempre a mi hijo, yo voy a darle la razón siempre al otro, yo voy. Y entonces ahí se para el matrimonio. Se para el matrimonio. Porque no hay comprensión. Comprender, disculpar,
perdonar. Ese es el proceso. Comprender lo que te quieren decir, disculparlo al otro y perdonarlo. ¿Y por qué no lo hacemos? ¿Por qué no lo hacemos? Y luego es que con mi marido, con mi mujer, es que esto y lo otro. Si tú comprendes, disculpas y perdonas es no volver a sacar eso, seguro que las cosas irán mejor si tú lo haces habitualmente. Porque esa es la capacidad más profunda que tiene el hombre. En el Padre Nuestro muchas veces, gente muy católica, perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Y tú cómo perdonas a tus deudores? ¿Cómo lo perdonas? ¿Cuánto tiempo hace que no le has hablado a fulanito, a fulanita? Porque tienes rencor. Porque tienes rencor. Es que yo hace 5 años que no hablo con mi vecina. Y luego dices, perdónanos nuestras deudas como nosotros perdonamos nuestros deudas. No te van a perdonar nada. Si lo que pides es perdonar como nosotros perdonamos, vas dado. Con lo bonito que es decir, estoy aquí, ¿qué necesitas? Podemos hablar cuando quieras. ¿Tú le has dicho alguna vez a tu mujer, a tu marido, estoy aquí, ¿qué necesitas? Podemos hablar cuando quieras? ¿Tú sabes lo que une eso? Pero es que no se encuentran, muchas veces no se encuentran con esa capacidad de poder hablar cuando quieras. O sea, es que mi mujer siempre está riñendo, poniendo pegas. ¿Y tú no has pensado alguna vez que a lo mejor lo que quiere es ser escuchada? Las mujeres quieren, lo he dicho ya varias veces, quieren ser escuchadas. Y cuando se les escucha, quieren ser comprendidas, porque para ellas eso es ser valoradas. Y cuando a una persona no se le valora, el sentimiento y la voluntad van decayendo. Hablar con serenidad. ¿Tú eres capaz de hablar con serenidad? Estoy hablando a ellos o a ellas ya, ¿eh? Si en el trabajo te viene un cliente que te pone 1000 pegas y procura hablarle con serenidad porque eso es lo que te han dicho en un curso de ventas, pues hablar con serenidad. Y el hablar con serenidad ya es una forma de decir me interesa, me interesas. Escuchar aunque creas que lo sabes, porque muchas veces no lo sabes. Saber pedir perdón si hieres. Todas estas cosas implican que la relación que yo tengo con el otro es una relación responsable y no es una relación de compañeros de piso que de vez en cuando tenemos relaciones. Porque además esas relaciones cada vez desencantarán más. Porque para tener relaciones una mujer tiene que sentirse comprendida, tiene que sentirse querida, tiene que sentirse valorada. Y si no, lo que le estás pidiendo es un sacrificio. Es muy importante. Porque cuando saben que van a ser escuchadas, que van a ser comprendidas, las mujeres le dan menos importancia a las cosas.
Y estoy hablando hoy más de las mujeres porque es que cuando hablo con los hombres veo mucha falta de inteligencia emocional. Y cuando le dan menos importancia a las cosas, son más fácil solucionarlas. ¿Y por qué le dan menos importancia? Porque saben que esto tiene solución si lo hablo con mi marido. Pero cuando sienten esa rabia de que algo me está pasando, de que me siento incomprendida, lo que les da la rabia mayor es, y además no puedo hablarlo, expresarlo, no puedo calmar y bajar con el otro esta situación. Es que procurar no hablar del pasado, por favor. Hablar del pasado es soberbia, porque sacamos el pasado para tener razón, para chantar al otro, a la otra. Porque hablamos del pasado para herir, porque es una cosa que le hizo mal y le molestó, y hablamos del pasado para herir. Procurar escuchar, procurar ser responsable. Si a unas personas que están casándose, al terminar la boda te acercas a ellos y les preguntas, ¿tú crees que cuando tengas un problema, algo, yo qué sé, cuando el estado de ánimo se te suba, se te baje, se te tal, tu marido, tu mujer te va a escuchar? El 100% diría, hombre, claro, es que si no me escucha. Pues lo que habitualmente pasa es que no te escucha. Con lo cual es una falta de responsabilidad porque no se cumple el compromiso. En la salud, en la enfermedad, en la pobreza, en la riqueza, en la vida, en la enfermedad. Y había que preguntar en la incomprensión. En la incomprensión. Hay que querer. Y para querer en la incomprensión, lo que hay que hacer es escuchar. Escuchar. No te creas que lo sabes todo, es que ya lo conozco. Lo conoces, la conoces, pero nunca la has valorado. Nunca lo has valorado. Nunca. Y es una pena, porque escucharlo es valorarlo. Una mujer y un hombre que se sienten queridos, valorados, porque hay que escuchar. Una de las cosas que más agradece y que más une al hombre con la mujer es sentirse valorado profesionalmente y como hombre. Y esto hay muchísimas mujeres que no lo hacen. Nunca le han dicho a su marido que es un buen profesional. Nunca le han dicho a su marido los valores y las virtudes que tiene, porque tienen inseguridad que se lo tome mal. Y eso te une muchísimo a tu marido, pero las mujeres habitualmente no lo hacen, porque muchas veces no quieren que el marido se lo crea. ¿Y qué pasa si el marido se lo cree? Pues que te unirá a ti y cada vez irá más, intentará hacer esas cosas mejor. Es que mi marido cocina muy bien. Pues si cocina muy bien, cada vez que pueda va a cocinar, porque lo que quiere es oírte eso. Porque uno como hombre, ante la primera persona que quiere presumir es ante su mujer. Ante la primera persona que se quiere sentir valorado es ante su mujer. Pero si la mujer no lo hace, empiezan a entrarte tentaciones de presumir ante otras personas, ante otras mujeres. Y ahí falta inteligencia, igual que antes lo hemos dicho los hombres, hay falta inteligencia emocional en las mujeres. No valoran a sus maridos habitualmente.
no valoran a sus maridos, lo digo así, habitualmente. Me vienen hombres buenos, hombres que podían tener un buen matrimonio, hombres que merecen la pena, que de lo que se quejan habitualmente es de la falta de valoración que su mujer les da. Que muchas veces que opinan de algo, su mujer dice lo contrario, opina lo contrario. No le dejan sacar la cabeza para destacar. Eso es frecuentísimo y eso es malísimo en el matrimonio. Malísimo. Y luego a lo mejor presumen ante su amiga y tal de un buen marido que tiene, pero no se lo dicen a él. No vayamos a que se lo crea. Y entonces eso hace que el marido se retraiga. Que el marido se retraiga. Hemos estado hablando de responsabilidad por los dos lados, la mujer y el marido. No sabemos comprender muchas veces los sentimientos de las mujeres, la necesidad de hablar y la necesidad de atención y de comprensión, pero no sabemos entender las necesidades de los hombres, la necesidad de valoración que tienen. Los hombres tienen mucha necesidad de valoración profesional, valoración como padres. Y las mujeres muchas veces no lo hacen. Cada vez que a alguna persona, que a algún hijo le pasa algo, a muchas mujeres le falta tiempo para decir que esto le pasa por tu culpa al marido. Y no es verdad. Lo que pasa es que la mujer tiene un sentimiento muchas veces de culpa más fuerte que el hombre y entonces quiere evitarlo por todas las... Y el hombre, en cambio, ese sentimiento lo calla muchas veces y no lo manifiesta nunca. Hay que procurar en nuestras conversaciones, además de comprender, no culpar, porque nunca el otro hace las cosas para que las cosas salgan bien, para que las cosas, salgan mal. Y si no ha sabido hacerla mejor, pues no ha tenido la culpa. Porque a tener culpa hay que tener intencionalidad. Para tener culpa hay que tener intencionalidad. Y si uno no tiene intencionalidad de que las cosas salgan mal, pues no tiene la culpa. Ni ante Dios, ni ante los hombres. Ni ante Dios, ni ante la mujer o el marido. Es así. Vamos a poner una cancioncita y así nos vamos relajando. Pero antes quisiera deciros, 668-594-383. Este es el WhatsApp, de audio o por escrito. Para una llamada, 910059419. Y para un correo, lavidacomoes@radiomaria.es. Y ahora la canción. Voy a intentarlo, aun cuando todos dicen que hemos perdido. Prefiero seguir remando que anclar el barco y seguir andando y saltando charcos que vivir arrepentido. Deja que te convenza este corazón, aunque yo no tenga la razón. Mi plan de vida es morir contigo. Quiero llenar de besos tu calendario. Déjame acompañarte al amanecer. Quiero que cada noche sea aniversario, que sea tu nombre mi abecedario, tu amor a diario. Déjame ser, déjame ser.
plan de vida es morir contigo. Quiero llenar de besos tu calendario. Déjame acompañarte al amanecer. Quiero que cada noche sea aniversario. Están escuchando en Radio María La vida como es, con José María Contreras. Quiero que me emborrache con tu dulzura y que bailes conmigo que yo ni sé. Quiero ser el café que te desayuna y que no des la 12 y la 1, tu media luna, déjame ser. Ay, déjame, 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 déjame. Deja quedarme contigo. Déjame, 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 déjame. Seré en el invierno tu abrigo. Déjame, 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 déjame. Llenarte de mi cariño. Déjame, 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 déjame. Déjame, 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 déjame. Continuamos, amigos. Buena canción, ¿verdad? Por lo menos a mí me ha gustado. Quisiera saludar a las personas que nos están viendo a través de Facebook Live, que no lo he saludado al principio porque no tenía el Facebook Live. Ahora lo tenemos y las quiero saludar, especialmente a aquellos que nos ven desde Sudamérica o de otras partes del mundo. Muy bien, pues vamos a ver. Marta, buenos días. Paloma, buenos días. Buenos días, José María. Vamos a leer algunos WhatsApps que han ido enviando nuestros oyentes. En primer lugar, nos escribe un oyente que quiere permanecer anónimo. Dice: buenos días, mi matrimonio, aunque solo fue unión civil, falló, pero es que desde un principio ya no fue bien. Pienso que el problema está en lo que hoy en día la sociedad nos transmite acerca del significado del matrimonio. Hoy en día parece que solo es un papel sin importancia, que facilita, por ejemplo, el tema de impuestos, y desde el principio se deja claro que si no funciona, pues no pasa nada. No se concibe que el matrimonio es sagrado y que desde un principio se cree que ya solo puede ser algo temporal. Hoy entiendo de verdad lo que es un matrimonio. En esta sociedad falta la fe en Dios y en los sacramentos. Un saludo y bendiciones. Todo, te lo has dicho todo, o sea, has hecho un resumen. Efectivamente, actualmente no se cree ni que el matrimonio sea para toda la vida, bueno, no se cree, hay gente que no cree, otros sí creen, o sea que, pero lo que has dicho es la verdad. Si tú quieres que hablemos de este tema, porque creo que te interesa y estás en Madrid, escríbeme a lavidacomoes@radiomaria.es y podemos profundizar en el tema, porque es verdad que que ahora mismo es, pues eso, para pagar menos impuestos, es una cosa que si funciona bien, si no funciona no sé cuándo. Si es que nunca, vayamos al matrimonio pensando que si no funciona se rompe, se va a romper seguro, seguro. ¿Por qué? Porque el hombre siempre deja una puerta abierta. Y por esa puerta, como la vida, aunque no es muy larga, es muy ancha, por esa puerta se pasa. Por esa puerta, antes o después, se pasa. Por lo tanto, te doy la enhorabuena por tener esa formación, por haberlo visto. Ale. Paloma, por favor. Tenemos otro testimonio, dice un oyente. Buenos días. Después de muchos años de sentirme anulada en mi matrimonio, con la ayuda de Dios, mi marido ha reconocido su falta de empatía, de escucha, y me ha pedido perdón. Yo me he sentido consolada con ese perdón y mi propósito es seguir luchando, sobre todo por mis hijos. Yo estoy en la iglesia y gracias a Dios, él se ha resistido siempre, pero reconoce que no vivió en su casa el creer y el practicar. Muchas gracias siempre, José María. Gracias a ti. Pero te voy a decir una cosa, te voy a hacer una pequeña corrección. Sobre todo por mi hijo, no. Sobre todo por tu marido. Y si lo haces por tu marido primeramente, será sobre todo por tus hijos. De verdad. Y bueno, trátalo, quiérelo. No lo aturulles con cosas de iglesia, de ir, de venir, sino quiérelo como es. Y si tú lo quieres como es, ese corazón se irá ablandando y será más receptivo a las cosas que le dices. Y un día podrás decir, un domingo podrás decirle, ¿me acompañas a misa? Tal, etcétera. Pero con dureza no consigue uno nada.
mucho más vale una dedada de miel que una dedada de hiel. Procura dar dedadas de miel, son muy útiles. Buenos días, tenemos una llamada. Buenos días. Buenos días. Dígame. Gracias de Dios. Ángela, buenos días. Ángeles, buenos días. Me gustaría participar con mi testimonio porque habla usted gran verdad. Ayer mi marido y yo celebramos nuestro 35 aniversario. ¡Enhorabuena! Y la verdad es que siempre, el día que me casé tenía 19 años. Ahora ya tengo 55 y él también. Y ha sido un regalo de Dios para mí. Pues ese es el testimonio, ¿no? De Dios, el testimonio. Pues nada, enhorabuena, fíjate, 19 años. La gente dice que la gente joven no puede aceptar diversos compromisos y depende de qué gente joven que sea. Tú lo has sabido aceptar y eso es una maravilla. O sea, hay gente joven muy madura y tu marido también lo ha sabido aceptar, fíjate. Enhorabuena, un buen testimonio, sí señor. Paloma, por favor. Tenemos otro oyente que quiere transmitirnos su experiencia. Dice, mi marido siempre me ha hecho muchas morisquetas por no tener nada de paciencia cuando en años anteriores le he hablado de algo que he necesitado, por ejemplo, poder desahogarme de algo que me preocupa o simplemente sentirme apoyada. Eso era importante para mí. En muchas ocasiones ha sucedido que me he sentido no querida o triste. En estos momentos tengo que decir que desde hace 2 años, cuando entramos a formar parte de Proyecto Amor Conyugal, he visto mucho cambio en él, con paso lento, pero lo veo. He tenido mucha paciencia y he hablado mucho con Dios para que él pueda convertirse y encontrarse con él y para que podamos ser felices y mi familia también tenga una vida de paz y comunión. Ahora mi marido me trata de forma más amable, intenta escucharme y comprenderme en algunas cosas y me siento más querida. Fíjate tú cómo lo que estamos hablando durante esto de sentirse comprendida y apoyada en las mujeres es fundamental. Es fundamental, es que es fundamental, o sea, de verdad, o sea, apoyarla, comprenderla, escucharla, fundamental. Irá el matrimonio bien, si eso lo hacéis, seguro. O sea, la mujer más inteligente del mundo, la mujer premio Nobel, necesita quererse, sentirse querida, apoyada, escuchada. Porque eso va por otro camino, eso no va por el camino de la inteligencia, eso va por el camino del corazón. Y el corazón humano tiene sus peticiones. O sea que muy importante, muy importante. Muchas gracias. Maribel, de Jerez de la Frontera, ¿qué hay? Buenos días. Buenos días, encantada de escucharle porque venía en el coche y le estaba oyendo y me ha dado una buena lección y además sus palabras, bueno, me quito el sombrero con usted, ¿eh? Gracias, Radio María. Yo le puedo hablar de que yo he vivido las dos versiones. O sea, tanto de separación en lo que es el día hoy en día, que no queremos sufrir, que los niños son al final los que sufren, pero a raíz de ese tiempo yo tuve una conversión. Y porque claro, yo era de las que no me casaba, porque para mí el matrimonio sí que es verdad que siempre le he tenido mucho respeto, y mi primera relación no me casé, entonces tuve un hijo con él, pero a la larga pues el hombre bebía y bueno, pues me maltrataba psicológicamente, incluso una vez fue físicamente. Entonces decidí dejarlo y seguí sola con mi hijo cuando mi hijo tenía 3 años. Sí que es verdad que mi hijo se ha criado con mucho amor, con su abuela, conmigo, y gracias a Dios mi hijo hoy en día también es un buen cristiano. Y yo conocí a otra persona que es el padre de mi hija. Entonces esta persona, al principio todo muy bien, muy bonito, sí que es verdad que tuvimos problemas por lo que usted ha dicho, de que al tener yo un hijo de otra persona, pues claro, yo era la leona de que de mi hijo no vayas tú a decir nada. Pero sin embargo él sí que colaboraba a la hora de comprarle una ropa, de darle una comida, pero sí yo era la leona que defendía a mi hijo a capa y espada, como cualquier otra madre, pero sí le tengo que reconocer que yo también debería haberlo escuchado y haberle valorado también
el esfuerzo que le estaba haciendo también de estar con una pareja que ya tenía un hijo. Con el cabo de los años, pues tengo esta niña con él, que ha sido una bendición de hija, y ahí llega mi gran conversión, ¿no? Como cristiana. Hoy en día soy catequista y bueno, el Señor y el Sagrado Corazón de Jesús me llamó muy fuerte y sigue todos los días en presencia en mi vida. Y esta persona, Fernando que se llama, mi marido, pues se convirtió. Pero él, antes de convertirse, fue en un cursillo de cristiandad, fue una conversión absoluta allí, pero él es muy fuerte físicamente, pero psicológicamente es muy débil. Y antes de ir a este cursillo, él había estado con un problema muy gordo, que era la ludopatía. Entonces imagínese los problemas que eso conlleva en una familia y lo que yo sufría y pasaba al lado de él. Se convirtió, intentó llevarlo mejor, pero claro, necesitaba ayuda de unos profesionales, no solo ayuda espiritual y oración, que era lo que más hacíamos. Pero ya llegó un momento en que pudo más la ludopatía que la fe que él tenía, y ya pudo ya más, el no poder más, que dejé la relación, rompimos. Y estuvimos 6 meses que no estuvimos juntos, pero ahí es cuando él vio lo que había perdido, estuvo en casa de sus padres, y entonces se acercó al sagrario, se acercó al Señor, a la oración, iba a ver un sacerdote, y sobre todo a la Virgen de Fátima, que todos los días le pedía que le ayudara a recuperar su familia. Y yo pues nada, pues con todo el daño causado y todo, pues entre el orgullo, la soberbia, por más que me pidiera perdón, pues yo no quería volver, y nunca pensé que fuera a volver. Pero a raíz de un acompañamiento que hice en la Virgen de Fátima, que me había regalado un ramo de flores, yo no lo quise, se lo llevé a la Virgen, pues la Virgen quiso que yo empezara a escucharlo. Y sobre todo ha sido el perdón. Él ha sabido reconocer lo que hizo, él ha puesto sus medios para tener ayuda profesional y cristiana, las dos cosas, ¿no? Y sobre todo la constancia de ese amor, ¿no? De no haber persistido en ese amor, en ese perdón, vamos a luchar. Es que tenemos que contar más cosas, más. Cuéntanos cómo ha terminado. Es un testimonio precioso, lo que pasa es que hay gente que quiere seguir hablando también. Pues nada, todo ha terminado, que hemos vuelto, estamos yendo junto a todo lo que es el tema de iglesia, de misa, de todo. Hemos puesto a Jesús sobre todo en nuestra vida, la oración en nuestra vida, el rosario, y a la Virgen de Fátima, que él tiene mucha devoción, tiene me has su dicho. promesa, sí, tiene su promesa de ir allí de rodillas como van los feligreses, y sobre todo eso, no dejar de luchar, y sobre todo eso, reconocer el perdón, lo que usted ha dicho. Sí. Sé que él lo hace sin querer hacer daño, sin querer causar daño, ¿no? Y él nunca se cansa de pedir perdón en cualquier cosa, perdona, nunca se cansa de pedir perdón, es lo que más me gusta de él, que reconoce todo lo que hace. Pues fenomenal, mira Maribel, un testimonio precioso y además con subidas y bajadas, con manifestaciones de perdón fuertes, si es que vamos a ver, yo no entiendo por qué lo entiendo porque así es, por qué hay tanta gente que renuncia a acercarse a Dios. Es que es absurdo. Toda la gente que se acerca a Dios se encuentra mucho más feliz. Pero hay gente que quiere seguir en el barro, pues nada. Cuando nos vamos dando cuenta efectivamente que la gente que se acerca a Dios, pero es que eso es una experiencia diaria. Con la gente que yo hablo, mucha gente tiene esta experiencia que me has contado tú, experiencia de rechazo y de acercamiento, y la gente cuando se acerca, pues es que está muchísimo mejor. Pero bueno, si es que queremos seguir en el barro, pues nada, ahí estamos. Vamos a leer algún WhatsApp más, por favor, Paloma. Un oyente nos escribe, nos dice: buenos días, José María, tiene toda la razón. Cuando se va envejeciendo, uno empieza a prescindir de todo lo que no se necesita y solo hace falta comprensión, amor y cariño. En mi caso, mi marido cada vez gruñe más. Yo no discuto, me callo y es imposible mantener una conversación con él sin que se exaspere.
El alma, al final, lo que pasa con estas situaciones es que no se abre la otra persona y la relación queda coja. Bueno, vamos a ver, yo te recomiendo, si es que eres capaz, de que llames a Radio María 91 822 8010 y pidas este programa y se lo pongas. O lo bajes de los podcasts, entra en podcast de Radio María, La Vida Como Es, y se lo pones, porque yo creo que puede ayudarlo, pero hazlo con cariño, hazlo con mimo, hazlo con ternura, que las mujeres sabéis tener ternura, y entonces a ver si se da cuenta. Pues tengo aquí dos programas, dos correos, 2 mails, hay que ver el lío que me estoy armando y que los voy a contestar luego, porque ahora ya se nos ha terminado el tiempo y tenemos que despedirnos. Amigos, hasta la semana que viene. Y así finaliza en Radio María La Vida Como Es, un programa dirigido por José María Contreras.